Bendiciones Bendifit, bienvenidos al canal una vez más. Mi nombre es Angie Guerrero y hoy le doy la formal bienvenida a este nuevo video, de preguntas y respuestas. En la comunidad del canal le estuve dejando una encuesta que si le gustaría que les presente en los próximos días un video de preguntas y respuestas y la gran mayoría dijo que sí. Así que de esa forma también le pedí que por favor dejaran sus preguntas. La primera pregunta que voy a responder es de Van Mar, la cual es la siguiente. Dice, ¿cómo tener glúteos grandes y a la vez cintura, abdomen plano? Tengo entendido que la dieta es totalmente diferente y no se puede hacer. ¿O cómo le hacen las chicas que tienen en su cuerpo nalgas y cintura al mismo tiempo? Bueno, hay diferentes factores que influyen para tener este cuerpo. Una cosa que no debemos de hacernos los ciegos y que no sabemos es que la genética sí influye mucho. Hay mujeres que son bastante privilegiadas y tienen una cintura estrechita y tienen cadera amplia y tienen buenos glúteos. Esa persona va un poquito más adelantada y con más ventaja. Ahora, para las personas un poquito más anormales, para las chicas un poquito más normales, hay que hacerlo por etapas. Debemos de tener etapas de volumen para que el glúteo crezca, pero también debemos de tener etapas de definición para que la cintura se vea pequeña y definir el abdomen, hasta lograr tener ese cuerpo que queremos con una cinturita un poquito más pequeña y unos glúteos más pronunciados. Obviamente hay que hacerlo de una manera muy inteligente porque lograr una cintura estrecha cuando nosotros no somos de cintura estrecha hay que hacerlo de manera muy inteligente para que durante el entrenamiento la cintura no crezca demasiado. Por ejemplo, es importante que no se trabajen los oblicuos externos porque si no crecen demasiado y la cintura se ve cuadrada, no se ve pequeñita. También hay personas que se apoyan mucho de la faja para que la cintura se les mantenga pequeña, pero hay que hacerlo por etapas. Si se quieren aumentar los glúteos y tener el abdomen definido, definitivamente hay que hacerlo por etapas. Etapas de volumen para que el glúteo aumente y luego etapas de definición para perder la grasita o el excedente que vamos a tener en nuestro abdomen porque es totalmente normal durante estas etapas. Asimismo, vamos a continuar con la siguiente pregunta que es de Irma Irmi. Ella me dice, hola Angie, necesito saber por qué me duelen las rodillas cuando subo escaleras o realizando sentadillas, o cuando hago algún ejercicio que tenga que esforzar las rodillas. Me duelen mientras las hago y luego ya no. ¿Será que estoy haciendo algo mal? Me duelen durante el ejercicio. Lo primero que te quiero recomendar es que si te duelen las rodillas realizando el ejercicio o un ejercicio en particular, no lo hagas. ¿Por qué? Porque si lo haces, entonces te vas a lastimar más y cada vez se va a hacer un poquito más grave el asunto. Si te duelen las rodillas realizando las sentadillas o realizando los saltos o levantando demasiado peso, no lo hagas. Ahora, las razones por las cuales te duelen las rodillas pueden ser múltiples y lo más conveniente o lo más inteligente es que vayas a un médico, a un profesional y te cheques, que van a determinar qué es lo que realmente tienes. Pero lo que sí puedes hacer es prevenir y cuidar tus rodillas. ¿Cómo lo puedes hacer? Por ejemplo, si te duelen las rodillas haciendo las sentadillas, cada vez que haces una sentadilla, pues cambia el ejercicio. Estás haciendo una zancada y tienes muchísimo peso y la forzas demasiado, entonces quítale peso, pero busca la forma que mientras estés entrenando no te duelan las rodillas. Puedes asistirte con diferentes, vamos a decir, remedios naturales. Por ejemplo, yo te voy a recomendar la cúrcuma con el ajonjolí. Vas a tomar en una licuadora 2 cucharadas de ajonjolí y una cucharada de cúrcuma. La licúas con una buena cantidad de agua y te puedes tomar esa mezcla 2 veces al día. Esa mezcla te va a ayudar muchísimo con tus articulaciones y te va a ayudar muchísimo con el dolor de las rodillas. Cuando en ciertas ocasiones me tienden a molestar las rodillas, yo hago esta mezcla y realmente veo la diferencia. También te puedes suplementar con calcio, glucosamina y colágeno hidrolizado. También la vitamina C puede ser un gran aliado. Pero ve a un profesional e identifica por qué te duelen las rodillas. Antes de terminar, también puede ser que te duelan las rodillas, sean por debilidad en ciertos músculos, por ejemplo, como debilidad en el glúteo medio. También te pueden doler porque tenga debilidad en el vasto medio de los cuádriceps, que entonces se crean unos desbalances y se forzan las rodillas. Por lo tanto,
Otra estrategia es que fortalezcas, si lo tienes débil, si sabes que no entrenas mucho esta parte, es que fortalezca tu glúteo medio y tu vasto medial, o sea, la parte interna de tu cuádriceps. Y el conjunto de todo esto y las precauciones, entonces deberás de mejorar ese dolor en la rodilla. Vamos a continuar así con la pregunta de Norma Angélica. Ella dice: hola, oye, ¿qué pasa si todos los días realizas rutina de piernas, sentadilla en máquina, desplantes con barra y poco peso? Y la otra máquina donde estás sentadas y solo trabajas las piernas de las rodillas para abajo, no sé cómo se llama esa máquina. Realizo 4 series de 13-15 repeticiones. Esa máquina es para trabajar las pantorrillas. Norma, te quiero decir que no es muy inteligente trabajar las piernas todos los días, principalmente si tu objetivo es que crezcan las piernas y que te veas con las piernas trabajadas y buenos glúteos. No puedes entrenar las piernas todos los días, porque ello hay un proceso de recuperación que debe de darse para que el músculo pueda verse bien. Ahora, ¿qué pasa cuando tú entrenas todos los días un mismo grupo muscular? Es que no le das tiempo a que tu cuerpo, a que ese grupo muscular descanse correctamente. Y entonces, en vez de avanzar, entonces el músculo se va desgastando. Al músculo es bueno darle 48 horas de descanso. Si tú quieres tener piernas y glúteos bien pronunciados y una buena pantorrilla, lo ideal es que le des tiempo de descanso de una sesión a otra. Ahora, lo que puedes hacer si no te interesa trabajar demasiado la parte superior del cuerpo, que es bueno realmente que lo trabajes, aunque sea una sola vez a la semana de manera general, entonces puedes realizar rutinas alternativas de full body, o también puedes trabajar el abdomen. Pero no es bueno que todos los días entrene un mismo grupo muscular. La siguiente pregunta es de Willex Dare. Yo espero no estarlo diciendo mal, porque si no me van a ahorcar. Así que muchas disculpas a las personas que no pronuncien su nombre bien. Dice: bendiciones mi amor. Una consulta sobre una duda que tengo. ¿Cuál debe ser el ancho de mi agarre en banca plana? Todos somos de anchos distintos de hombros, pero las barras tienen un anillo marcado. Yo lo siento un poco incómodo, pero me dicen que esos anillos deben ser mi guía. De antemano agradezco tu tiempo y tu apoyo. Gracias a ti por dedicar el tiempo de dejar tu pregunta. Bueno, mi amor, es cierto que las barras tienen unos anillos que resultan como guía, pero eso es demasiado estándar. Como dices, cada uno tenemos una anchura diferente en los brazos, en los hombros, y esa anchura en nuestros hombros realmente es nuestra guía. Mayormente esa marcación que hay en las barras sí es una guía para muchas personas, pero como bien dices, te resulta incómodo. Si te resulta incómodo es porque la apertura es incómoda o demasiado abierta o demasiado cerrada para ti. Simplemente toma como guía tus hombros. Procura que la anchura esté proporcionada a tus hombros, que esté ligeramente paralelo a tus hombros, y esa debe ser tu anchura. No te guíes simplemente por lo que digan las demás personas o porque haya una marca en la barra. No. Tu anchura debe ser de acuerdo al nivel de tus hombros, a la anchura de tus hombros. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo hago press de banca plana, yo tomo la barra entre el medio de las dos anillas. Para mí, mi agarre, el ancho de mis hombros me da en el medio de las dos anillas. Por lo tanto, yo tomo esa distancia. Asimismo, tú mídete tus hombros y mira la posición en la cual tú te sientas cómodo, que tu morfología te permita, porque es muy importante tomar en cuenta la morfología individual de cada uno de nosotros. Así que toma la anchura de tus hombros y haz tu press de banca. No te lleves realmente de lo que todos digan. Tú te debes de sentir cómodo cuando estás realizando un ejercicio. Continuamos con la siguiente pregunta, que es de Alma Delia López Delgado. Dice: bendiciones mi amor. Mi pregunta es por qué duramos un tiempo en que nos estancamos. Yo no tengo tanto tiempo de entrenar, pero sí noto que me estanco. Gracias por compartir. Gracias a ti, mi amor. Bueno, como muchos sabemos ya, el cuerpo es una máquina perfecta creada por el Señor, que es perfecta y ella se adapta
a todo. No importa, ella se adapta a todo, ella se adapta a que tú comas poco, se adapta a que tú comas mucho, se adapta a que tengas frío en cierta medida, obviamente, no en condiciones extremas, se adapta al calor, se adapta a lo incómodo, se adapta a lo cómodo, se adapta a que tengamos dinero, se adapta a que no tengamos dinero. Nosotros los seres humanos nos adaptamos a todo y a la hora del entrenamiento no es la excepción. Si realmente ya duramos un tiempo haciendo lo mismo, comiendo igual, entrenando lo mismo, con la misma intensidad, con los mismos discos y no variamos nada, no importa que tengamos mucho tiempo o poco tiempo, realmente el cuerpo ya en ese momento en que él se estanca es porque ya se adaptó y ya se acostumbró. Necesita un cambio. No necesariamente tiene que ser que se cambie todo, de repente no. Por ejemplo, puede ser un ligero cambio en la alimentación, puede ser un ligero cambio en el entrenamiento, que por ejemplo le añado un poco más de peso y disminuyo las repeticiones, o viceversa, disminuyo el peso y aumento las repeticiones. Todo va a depender del objetivo. O por ejemplo, siempre hago la misma rutina de pierna, déjame cambiar 1 o 2 ejercicios para ir trabajando otros músculos. Realmente el cambio no debe ser radical y cambiarlo todo, pero sí se necesita un cambio y esos cambios van a ser diferentes en cada una de las personas. Por eso es importante que aprendamos a conocernos, aprender a cómo funciona nuestro cuerpo, qué le funciona, cuál es su zona cómoda. También hay que saber cuál es la zona cómoda del cuerpo, a lo que él se adapta mucho más rápido. Debemos de dedicarnos el tiempo a conocernos, a saber cómo funciona nuestro cuerpo, qué le gusta y en qué momento es necesario realizar un cambio. La siguiente pregunta es de Adrienne Uribe. Ella dice, cuando alzas mucho peso en cuestión de espalda, ¿es cierto que la ensanchas más? ¿Y cómo puedo hacer para adelgazarla? Un principio básico para el aumento o la reducción de un grupo muscular, no importa cuál sea la espalda o sea las piernas, es la alimentación, el excedente calórico que estamos teniendo. Por ejemplo, si estamos comiendo un poquito más de lo que necesitamos y estamos entrenando de manera regular, lo más normal es que aumentemos. Ahora, si comemos menos, vamos a disminuir. En el caso tuyo, por ejemplo, el que trabajemos con un buen peso no va a determinar que la espalda crezca necesariamente. Lo que va a determinar es si estás comiendo para que tu espalda crezca. Pero si tu objetivo es que la espalda no te crezca, puedes seguir trabajando con un buen peso de trabajo, porque es importante que se entrene pesado con buena técnica y simplemente maneja tu alimentación, que no te pases para que no crezcas. Y manejando este detallito, realmente tu espalda no tiene que crecer a una forma que no te guste. Y si quieres simplemente disminuirla, puedes aumentar el rango de repeticiones con un buen peso, con un peso de trabajo que te permita realizar las 15 repeticiones, pero que todavía suponga un esfuerzo a tu entrenamiento, y luego de esto hacer un pequeño déficit en tu alimentación de calorías para que tu espalda disminuya. Continuamos así con la siguiente pregunta, que es de Diana Delgado. Ella me dijo: Nancy, estoy bien, muchas gracias, espero que tú también lo estés. A mí me gustaría saber cómo fortalecer la parte de arriba del glúteo, ya que me veo que está en forma de pera y estoy tomando aminoácidos BCA 2000 los días que no entreno. ¿Los tengo que tomar igual? Desde ya, muchas gracias por todos tus videos, te sigo desde siempre y me encanta. Muchos besos desde Argentina, besos, bendiciones mi amor desde aquí. Lo primero es que para fortalecer la parte de arriba del glúteo hay que trabajar primordialmente el glúteo mayor, que es la parte más grande y más prominente del glúteo, para que se levante. Hay que comer bien, porque obviamente, como ya he resaltado en muchos videos, para que los glúteos aumenten, crezcan o se levanten, vamos a decirlo así, debe de haber suficiente energía, debe de haber suficiente alimento para que el músculo pueda crecer de una manera eficiente. Si tu objetivo es que los glúteos te crezcan y que se levanten, pues debes comer suficiente. Además, enfocar tu entrenamiento principalmente en el glúteo mayor.
El glúteo mayor tú lo trabajas muchísimo con los empujes de cadera, que son excelentes para aislar los glúteos. También puedes hacer patadas traseras y apoyarte bastante en las bandas de resistencia para añadirle muchísima más intensidad a tus glúteos, además de activarlos de una manera correcta a la hora de empezar a entrenarlos. Así que come suficiente para que crezcan y se levanten. Y lo segundo es que entrenes principalmente tu glúteo mayor. La siguiente pregunta es de Suri Suárez. Saludos Suri, ella siempre comenta en los videos. Dice, ¿cómo retomas el ritmo de entrenamiento después de gripe o cualquier enfermedad común? Bueno, ¿cómo lo retomas? Escuchando tu cuerpo. Si tienes mucha energía, si tienes poca, todo va a depender de cómo te sientas en ese momento de volver nuevamente a entrenar, ya sea en el gimnasio o ya sea en tu casa. No quieras exagerar o decir, no, yo antes de irme hace una semana que tenía la gripe, yo estaba entrenando con este peso, así que voy a volver a entrenar con este peso. No, simplemente tómate una semanita para que tu cuerpo se termine de recuperar de una manera correcta. Te debes de hidratar muy bien, debemos de hidratarnos muy bien para poder recuperar nuevamente el ritmo y ver e ir aumentando la intensidad según va respondiendo nuestro cuerpo. Puede ser que sea un resfriado que simplemente pasó y ya tengamos muchísima energía y empecemos normal a nuestro ritmo acostumbrado y no haya problema, pero sí puede ser que entonces ese virus común nos atacó más de lo que hubiésemos querido, nuestras defensas bajaron demasiado y nos sentimos un poquito decaídos. Simplemente vamos adaptando el ritmo, vamos retomando nuevamente el ritmo poco a poco y así vamos a poder retomar hacia donde lo dejamos y vamos a poder seguir avanzando. Lo primordial es escuchar a mi cuerpo, cómo me siento con ánimo, me siento que no. Por ejemplo, necesito una vitamina extra, necesito vitamina C, necesito complejo B o simplemente ya empiezo con todo el ánimo. La siguiente pregunta es de Beatriz Romero Gerardo. Dice, la verdad sobre las proteínas y quemadores. ¿Qué pasa si uno deja de usarlos? La verdad, ambos productos nos asisten en nuestros objetivos de ganancia de masa muscular o pérdida de grasa. La proteína es un muy buen complemento a nuestra alimentación y a nuestro entrenamiento. Nos ayuda a cumplir con nuestros requerimientos diarios de proteína y nos va a ayudar muchísimo a la ganancia de masa muscular y al mantenimiento de la misma. ¿Qué pasa si dejamos de tomarlo? Entonces debemos de tomar y tener un poquito más de control en la ingesta de calorías en nuestra alimentación normal. Por ejemplo, si vamos a consumir 20 gramos de proteína en polvo, esos 20 gramos de proteína en polvo que estamos dejando de consumir, entonces debemos de añadirlo en 20 gramos de proteína en el alimento para poder cumplir con nuestros requerimientos de proteínas diarios. Por ejemplo, si lo voy a quitar de la proteína en polvo, pues entonces debo de añadirlo en otra forma de proteína, ya sea en pechuga de pollo, en claras de huevo o asistiéndome con mis legumbres y productos que sean veganos que me ayuden a alcanzar la cantidad de proteínas que mi cuerpo necesita para que no haya desbalances. Ahora, si comemos bien, si comemos normal y balanceado, saludable, o sea, el consumo de proteína en polvo no es necesario porque lo estamos supliendo en nuestra alimentación. Bien, como le he dicho, yo no todos los meses consumo proteína en polvo, lo hago de manera esporádica. Este mes decido consumir, este no, pero mi alimentación sigue siendo balanceada y saludable, que hace posible que yo no tenga que consumir proteína en polvo necesariamente para alcanzar mis requerimientos de proteína. Ahora, si yo quiero elevar ese consumo de proteína, la proteína en polvo me ayuda porque así no me obligo a comer, en este caso yo como de todo, por ejemplo, a comer más pechuga o a comer más huevo, porque en ese caso ya no me cabe la comida. Pero sí, no pasa nada si dejamos de consumir la proteína en polvo, si llevamos una alimentación saludable y equilibrada con los niveles requeridos para nuestro cuerpo de proteína, no debe de pasar nada. Y sobre los quemadores, mi experiencia en los quemadores de grasa no es muy amplia. Yo he perdido grasa simplemente con el entrenamiento y mi alimentación, no necesariamente con un quemador de grasa. Pero
¿Qué pasa? Nuevamente sigue siendo un complemento que te va a ayudar, que te va a asistir en tu pérdida de grasa. Hay unos que son mejores que otros, como ya comenté en un video anterior. Hay algunos que tienen ciertas sustancias que no son tan beneficiosos y hay algunos quemadores o asistentes en la pérdida de grasa que tienen otros componentes, otros ingredientes que son más saludables, que son más armoniosos con nuestro cuerpo, que son menos agresivos y sí nos va a ayudar de una manera más efectiva y saludable a que podamos perder la grasa, pero hay que saber buscarlos, elegirlos y saber qué tiene ese quemador de grasa. Si lo dejas de tomar, si tienes una alimentación normal, bien equilibrada, tampoco debe de pasar nada, puesto que simplemente es un complemento para una meta que tú tienes. Pero por ejemplo, si tú quieres perder grasa, atento a quemadores de grasa, de esos normales que venden en diferentes tiendas, realmente te vas a estancar y no vas a perder esa grasita que tú quieres perder, puesto que tu pérdida de grasa solamente depende de ese suplemento. La siguiente pregunta es de Reforma. Dice, hola, hace poco estaba leyendo una información y mencionaban que específicamente el requerir, por ejemplo, 150 gramos de proteína en tus macros no quiere decir que son 150 gramos de pechuga, carne o pollo, sino de que tienes que ir sumando ciertas cantidades. Por ejemplo, en 100 gramos de pechuga es igual a 30 gramos de proteína hasta llegar a 150. O sea, prácticamente en el día tenía que comer 500 gramos de pechuga para poder llegar a los 150 gramos de proteína y así sucesivamente. No sé si me explico. Mi pregunta es, ¿este método es igual para los carbohidratos y las grasas? Sí. Por ejemplo, cada alimento tiene un balance en los diferentes macros. Me explico. Por ejemplo, la avena tiene carbohidrato principalmente, pero también tiene proteína. La carne tiene grasa y tiene proteína. Las grasas, los aceites son puros, o sea, simplemente tienen ese solo macronutriente que son los lípidos, que son las grasas. Vamos sumando. Si queremos consumir 150 gramos de carbohidrato, nuevamente los alimentos que elijamos debemos de calcular cuántos gramos de carbohidrato tienen. Por ejemplo, ¿cuántos gramos de carbohidrato tiene una batata? ¿Cuántos gramos de carbohidrato tienen 100 gramos de batata? ¿Cuántos gramos de carbohidrato tiene, por ejemplo, un maíz, la fruta? Cada alimento tiene su porcentaje en macronutrientes, su equivalente en macronutrientes. Es igual, se calcula igual con todos. Por ejemplo, si yo quiero consumir 90 gramos de grasa, voy contando en cada uno de los alimentos qué porción tiene de grasa ese alimento y así vamos a armar correctamente nuestros macronutrientes. Por ejemplo, las lentejas son carbohidratos en su mayoría, pero también tiene una alta concentración de proteínas, porque si no nos moriríamos de hambre, porque si no nos moriríamos de hambre, porque 150 gramos de pechuga para completar la proteína del día es simplemente morirnos de hambre, es no comer. Pero sí debemos de ir calculando qué porción tiene de cada macronutriente ese alimento que vamos a ingerir para así poder hacer una sumatoria total, vamos a decirlo así, sumatoria, porque no necesariamente debemos de contar calorías, para así llegar a nuestra meta de macronutrientes, tanto de carbohidratos, de proteínas, como de grasas o lípidos. Espero haberme dado a entender porque siento que me lié. La siguiente pregunta es de Juan Manuel Extremo. Sería interesante comentar la forma de respiración de los ejercicios. Eso es muy cierto lo que dices. La respiración es muy importante a la hora que estamos realizando cualquier actividad física, ya sea cardiovascular o sea de musculación. ¿Por qué es importante? Porque con la respiración entonces podemos oxigenar nuestro cuerpo y podemos generar correctamente el ATP. También nos podemos recuperar muchísimo más rápido. Por lo tanto, es vital que respiremos de una forma correcta. Respiremos por la nariz, que todo nuestro organismo se llene de aire.
respirar de una manera controlada. También hay diferentes técnicas de respiración que podemos adaptar para sacarle un mayor provecho a nuestro entrenamiento. Por ejemplo, hay una técnica bastante conocida que se conoce como la técnica de Valsalva. Por ejemplo, vamos a hacer una sentadilla, vamos a sacar nuestra barra, tenemos nuestra barra, respiramos profundo y antes de bajar contenemos la respiración, bajamos sin respirar, contrayendo el abdomen, manteniendo esa respiración y subimos. Y luego que subimos, entonces sacamos y botamos todo el aire. Esta técnica nos ayuda muchísimo a poder rendir en nuestro entrenamiento, poder levantar mayores pesos. También esa misma técnica la podemos implementar en el peso muerto. Nos ubicamos con una debida posición en nuestro peso muerto, tomamos la barra de una manera correcta y vamos a salir. ¿Qué hacemos? Respiramos profundamente, contenemos el aire, realizamos el levantamiento, botamos el aire y volvemos a nuestra posición inicial. Pero si vamos a trabajar nuestro abdomen, la respiración es muy importante para que el abdomen se pueda contraer de una manera eficiente y que el músculo realmente pueda trabajarse. La siguiente pregunta es de Ruby Soto. Dice, ¿qué estiramientos recomiendas hacer para cuando vas a entrenar piernas? Y si es mejor hacerlo antes o después. Bueno, los estiramientos están recomendados hacerlo después de la sesión de entrenamiento para que los músculos puedan relajarse y para que se pueda ir toda la tensión y no perdamos cierta movilidad por estar siempre trabajando con las pesas, con las cargas sin estirar, que los músculos puedan volver a un estado de relajación y no perder su flexibilidad. Ahora, antes de entrenar lo que se recomienda es calentar con movimientos dinámicos. ¿Qué ejercicio de estiramiento recomiendo? Pues los ejercicios de estiramiento son bastante, ya podrían buscar ejemplos y buscar lo que más les convengan y lo que puedan hacer, porque no todo el mundo tiene la misma capacidad de llegar a ciertos puntos que otro. Por ejemplo, no todo el mundo puede llegar su cabeza a las piernas, por ejemplo. Pero sí, ellos hay unos básicos, hay muchos videos que pueden buscar como referencia y no es que recomienden uno en específico, sino lo que se adecúen y lo que sean más cómodos para cada uno de ustedes. La siguiente pregunta es de John Smith. Dice, ¿cuántos años llevas entrenando? ¿Qué edad tienes? ¿Tienes hijos? ¿Cuánto pesabas y cuánto pesas ahora? Bueno, yo llevo entrenando desde mediados del 2015. Si hacemos cuenta, ahora a mediados aproximadamente, mediados finales ya del 2019 son 4 años aproximadamente entrenando. ¿Qué edad tengo? Pues tengo 25 años, prácticamente 26, porque cumplo los 26 ahora en el próximo mes de octubre. El 29 de octubre cumplo 26 años, para lo que me quieran felicitar. ¿Cuánto pesaba? Antes de entrenar llegué a pesar entre 145 y 148 libras y mido 5'2". Sin ningún tipo de entrenamiento, ninguna actividad deportiva, realmente estaba en sobrepeso porque no tenía una ganancia muscular, vamos a decirlo así, por el entrenamiento. Por lo tanto, el sobrepeso todo era de grasa. ¿Y cuánto peso ahora? Como ustedes saben, unas cuantas semanas atrás tuve una pequeña etapa de volumen y llegué a las 138 libras en etapa de volumen. Y ahora mismo tengo aproximadamente 134 libras y mi peso de mantenimiento, en el cual yo me siento cómoda y me gusta como veo, son 130 libras. Que si tengo hijos, no tengo hijos todavía. Entonces la siguiente pregunta es de Patricia de Jesús. Me dice, hola Angie, ¿cuáles ejercicios recomiendas para la flacidez en los brazos que comúnmente llamamos alas de murciélago? Gracias. Alas de murciélago es un término que me lo dejaron en un comentario anterior y yo decía, ¿pero qué es eso? Yo no sé de qué me están hablando, pero ya con su pregunta ya sé. Por ejemplo, para ese problemita, mayormente las mujeres tendemos a acumular mucha grasa en el tríceps, que es lo que cuelga, y cuando hacemos el saludo, el brazo sigue saludando sin que nosotros queramos. Para este problemita, entonces, debemos de enfocarnos en el trabajo primordialmente de los tríceps.
Cuando hacemos tríceps, entonces ganamos masa muscular en esa zona y esa zona se puede apretar, se puede rellenar y se ve mucho mejor, mucho más estética. Pero obviamente debemos de tener un porcentaje de grasa saludable, normal, para que realmente se recoja, se vea pequeño y no se vea que cuelgue. Entonces debemos de tener un porcentaje de grasa saludable. Y lo segundo es enfocarnos en los trabajos de tríceps para que ese problemita se pueda solucionar. Por ejemplo, yo era de brazos muy amplios y en esta zona de aquí atrás se me tendía a acumular mucha grasa. Bueno, realmente es una de las zonas que cuando aumento mi nivel de grasa, esa zona también aumenta el nivel de grasa. Y para que solucionar ese problema, que no me cuelgue o se mueva, siga saludando solo el brazo, entonces bajar el porcentaje de grasa y enfocarnos en el trabajo principalmente de los tríceps, ya sea en polea, con mancuerna o con barra en sus diferentes variantes, con un buen peso para que el músculo pueda estimularse, pueda rellenarse y todo se vea en su lugar. Entonces la siguiente pregunta es de Chris, que me pregunta: me gustaría saber qué ejercicio puede hacerse para el glúteo inferior cuando está plano. En este caso va muy relacionado a una pregunta que ya respondí, y es enfocarnos en el trabajo del glúteo mayor para que este músculo hipertrofie y crezca, se levante y se vea mucho mejor, se vea más redondito, se vea más paradito. Nos debemos de enfocar en el trabajo del glúteo mayor, pero ojo, no nos debemos de olvidar del trabajo del glúteo medio. Nos enfocamos en el glúteo mayor obviamente, pero asistimos y trabajamos el glúteo medio en diferentes ángulos para que el glúteo pueda crecer de una manera eficiente y se vea bien formado. Nuevamente, los empujes de caderas, las patadas de glúteos y los diferentes ejercicios de glúteos que lo aíslan, las zancadas también. Un ejercicio que, aunque compuesto, trabaja muchísimo los glúteos, y asistirse con las bandas elásticas para activar correctamente los glúteos. Y obviamente, vuelvo y recalco, hay que comer suficiente para aumentar. No podemos pretender tener glúteos grandes si no comemos suficiente. Así como se lo mostré en el video de mi experiencia de ganancia muscular, realmente me interesaba aumentar un poquito más mis glúteos y entré en una etapa de volumen. Aumenté, ustedes pueden ver cómo fue el proceso de semana tras semana, cuáles eran mis medidas y cuál fue el desarrollo que tuve. Las fotos lo reflejan, el aumento de los glúteos que tenía. Obviamente en ese proceso se gana grasa porque lo estamos haciendo de una manera natural, lo estamos haciendo de una manera limpia, y después entonces que se entre en esa etapa de volumen, que tenemos unos glúteos hipertrofiados un poquito más grandes, entonces entramos en una etapa de definición para perder esa grasa extra que se ganó durante esa etapa. Ahora bien, si todavía los glúteos no nos quedan de un tamaño que nos guste, entonces volvemos y entramos en una etapa de volumen y volvemos y bajamos para definir el abdomen, para que el glúteo entonces no tenga celulitis. Es todo un proceso, es un proceso de construcción de poco a poco, de etapa tras etapa, para lograr el cuerpo deseado. Mari Cruz me pregunta: me gustaría saber cómo trabajo los aductores y abductores en el gym, ya que la entrepierna me quedaron flácida y soy de cadera ancha. Muchas gracias. Esto se refiere tanto al trabajo del glúteo medio como al trabajo de las entrepiernas, de los aductores. Con esto se pueden trabajar las abducciones tanto en poleas, tanto para afuera como para adentro. Ya debemos de ubicarnos de una manera correcta para que se trabajen tanto el glúteo medio como las entrepiernas o los aductores. También hay máquinas especializadas en las cuales nos agarramos, mayormente la que ustedes ven cuando se levanta y abre. Esa trabaja muchísimo el glúteo medio, pero también está la inversa, que en vez de hacer el esfuerzo para abrir, entonces para cerrar, esta se enfoca en el trabajo de los aductores. Por ejemplo, las bandas elásticas, cuando hacemos la sentadilla o estamos realizando patadas laterales, entonces se concentra en el trabajo del glúteo medio. Ya para enfocarse entonces en el trabajo de las entrepiernas, la posición de los pies hacia afuera cuando realizamos una sentadilla, cuando realizamos una prensa, es muy importante porque hace que este músculo trabaje más, hace que el movimiento, la carga, la tensión puedan trabajar muchísimo más los aductores. También el peso muerto tipo sumo, que tenemos una apertura más amplia y los pies ligeramente inclinados hacia afuera,
trabaja muchísimo los aductores, los desplantes laterales, donde vamos de un lado a otro. Eso también trabaja mucho los aductores, así que todos esos ejercicios trabajan muchísimo los aductores. Si ustedes se van al canal podrán encontrar en las rutinas de piernas en las diferentes combinaciones, tanto para glúteo medio como para las entrepiernas. Bendiciones, Maricruz, muchas gracias por la pregunta. Karina me pregunta, no diré su apellido porque me mata. ¿Cuáles son las probables lesiones utilizando máquinas de sentadillas? ¿Cómo prevenirlas y cómo tratarlas? Obviamente, cada vez que entrenamos y si lo hacemos de una manera incorrecta, hay un riesgo de lesión. Si utilizamos un peso muy exagerado, un peso que no manejamos, es posible que podamos sufrir una lesión. Todas estas cosas, cargas innecesarias y debilidades en ciertos músculos que trabajan en conjunto, también a largo plazo puede ocasionar una lesión. Una de las lesiones más comunes o de las afecciones, vamos a decirlo así, que se pueden sufrir realizando sentadilla son el dolor en las rodillas. Este dolor en las rodillas se puede verse por diferentes factores, como ya dije anteriormente, tanto por debilidad en el glúteo medio como en el vasto medial del cuádriceps. También se puede dar por una mala posición, también se puede dar por no tener el manejo adecuado de las cargas y forzar demasiado de las articulaciones. También puede darse porque a la hora de bajar metemos las rodillas hacia adentro en vez de mantenerla de una manera neutra. Hay muchas formas de poder lesionarlos al realizar una sentadilla, ya sea de manera libre o en una máquina. Esto hay que cuidarlo. Bajando hacia la horizontal, ya las personas que puedan bajar más de la horizontal, que su movilidad se lo permita y que cuiden y trabajen debidamente sus rodillas. Pero para las personas que tienen ciertas debilidades en las rodillas, no es bueno que pasen de la horizontal de la sentadilla, puesto que hacen mucho más presión sobre su articulación y puede lastimarlo, así mismo como en las zancadas. ¿Cómo tratarlas? Ya cuando hay una lesión, una molestia, un dolor de rodilla, realizando una sentadilla, por ejemplo un dolor de espalda, un dolor lumbar, lo más importante es descansar, tratar de recuperarse de la lesión, buscar a un especialista que ya nos dé una muy buena recomendación o nos dé masaje, o puede ser que también un antiinflamatorio. Darse el tiempo antes de volver a entrenar y si molesta o si duele no entrenar, porque si se entrena habiendo una molestia, un dolor, entonces podemos hacer que el problema sea más grave, porque a veces no pueden molestarse a la rodilla o la espalda baja, vamos a decirlo así, cuando estamos realizando una sentadilla, y no es necesariamente que estamos lesionados, sino que se produjo una pequeña inflamación, y con el descanso, una crema analgésica o antiinflamatorio realmente se puede solucionar y volver a la rutina habitual, obviamente con mucha precaución. Ahora, ya después que hay una lesión, y más si la lesión es grave, hay que asistir a un profesional, a un fisioterapeuta, para que nos pueda asistir y ayudar en esa parte. Pues nada, yo creo que ya han sido todas las preguntas que ustedes me dejaron. Si por si acaso me salté alguna, pido disculpas, no me di cuenta, se me pasó. Pero muchísimas gracias por dejar sus preguntas, dejar sus inquietudes y sobre todo llegar a la parte final de este video. Muchísimas gracias por el apoyo video tras videos. Si el video te gustó, no olvides comentar, dejar tu like y compartirlo con un amigo que tú crees que le pueda resultar de utilidad. Tampoco te olvides de visitarme en mis redes sociales, principalmente en Instagram. Te dejaré el link en la parte de abajo de la descripción del video. También puedes pasar por mi tienda de Amazon, donde tengo diferentes recomendaciones que tal vez te podrían gustar. Nada, muchísimas gracias, muchísimas bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Chao.